Tengo un consultorio particular en donde atiendo a niños, adolescentes, adultos. Mi enfoque terapéutico con los adultos es psicoanalítico y gestal. Con los niños manejo mucho la terapia conductual. Con los adolescentes la terapia cognitivo-conductual, así también como la terapia racional emotiva. Decido mi vocación cuando salgo de la preparatoria. Estuve un año en la Facultad de Arquitectura, me di cuenta que no era lo mío. Posteriormente me salgo y me puse a analizar qué era lo que más me gustaba, hasta que pensé en psicología, pues siempre me ha gustado todo con respecto al comportamiento del ser humano y a la forma tan diferente de pensar de todas las personas, así como su manera en la que reaccionan ante diferentes circunstancias. Y de ahí fue que decido estudiar psicología. Los textos científicos considero que es muy importante para todas las personas en general, pues lo que todos necesitamos son textos validados y textos creíbles, que sean válidos. Eh, He utilizado varias técnicas de psicoterapia, sin embargo utilizo mucho el enfoque psicoanalítico y gestal. Y puedo decir que al menos con la mayoría de mis pacientes les ha funcionado la parte psicoanalítica y la gestal por los cierres de ciclo, que muchas personas vienen, digamos, con situaciones del pasado, situaciones que no han podido concluir y no los deja avanzar. Manejo mucho el psicoanálisis y la gestal, que es la gestal, se trata del aquí y del ahora, de vivir el hoy. Siempre he querido trabajar en algún hospital para la atención de personas, sin embargo, desde hace 10 años estoy trabajando con adolescentes, aunque actualmente ya trabajo con niños con necesidades educativas especiales en el Centro de Atención Psicopedagógico y Servicios Integrales para los Niños, que se llama CAPSI. Es una escuela en donde se atienden a puros niños NE, o sea, con necesidades educativas especiales. Van niños autistas, atienden a niños autistas, niños con síndrome de Down, con parálisis, etcétera. Me gusta escribir más acerca de la superación personal, el cierre de ciclos, eh, el aquí del ahora, el presente, la autoestima, seguridad y las relaciones de pareja, ya que también doy terapia de pareja y terapia familiar. Y pues el mejor consejo que le puedo yo dar a los estudiantes de psicología clínica, que lean muchísimo, que estudien eh, todo, o sea, que presten atención a lo que es las clases, todos los maestros, cada maestro va a tener diferentes formas y todo eso, pues que presten atención, que agarren todo lo que les pueda dar el maestro y que lean muchísimo, es muchísima lectura, mucha dedicación a lo que es la carrera. Si realmente eligieron esa carrera es para amar, ¿no? Amarla prácticamente es pasión, literal. Cuando ya tienen la vocación es pasión a lo que se van a dedicar, más a la atención a las personas. Y pues eso es mi mejor consejo y que amen a lo que se van a dedicar y que no estén ahí nada más estudiando porque piensen que estudiar la carrera les va a ayudar con alguna situación emocional. He dado clases a licenciatura y muchas alumnos recuerdo que me decían, preguntaba por qué estudian psicología y una de las respuestas que siempre de repente los maestros escuchan es estoy aquí porque quiero conocerme o estoy aquí porque quiero sanarme. Entonces allá si hay algunos estudiantes que están estudiando la carrera por esa cuestión están equivocados, ¿no? Ahí ya es cuestión de que vayan a terapia y ya, y que vean realmente cuál es su vocación en la vida y qué es lo que ustedes desean ser.
hagan las cosas, lo que decidan y a lo que se dediquen, siempre lo hagan con pasión y crean en ustedes mismos y serán siempre los mejores. A partir de mi experiencia, del texto científico me ayudó a realizar mi tesis, ya que tiene que haber una serie de investigaciones. Considero que los textos científicos son muy importantes, ya que los profesionales del área de la salud lo utilizan mucho, ya que esto conlleva a mucha investigación. Eso nos puede ayudar a nosotros los psicólogos para investigar más a detalle a una persona, para saber más, porque si no podríamos dar un diagnóstico o una terapia incorrecta. El consejo que yo les daría a los estudiantes de psicología clínica es que investiguen mucho, que se apasionen mucho por lo que les gusta y que tengan una serie de paciencia, ya que, como les dije, tienen que investigar mucho, entonces tienen que tomarlo con calma, no se desesperen, porque hay muchas fuentes de información que les pueden ayudar demasiado y hay otras que no. Entonces, tienen que verificar qué fuentes son confiables y cuáles no.